Bien, nos visita en esta oportunidad Fidel Salgueiro. Él es un técnico que tiene ya 40 años trabajando en el área de telecomunicaciones, conoce muy bien la operatividad de todo ese negocio y al mismo tiempo ha participado en cosas muy interesantes, como por ejemplo este estudio que coordinaron Marcelino Bisbal y Marino González, editado por la Universidad Católica de Andrés Bello, Coordenadas para un País, que tiene que ver con toda la temática de comunicaciones y telecomunicaciones. Nosotros estábamos tratando de hacer un poco una historia de lo que ha sido la telefonía en Venezuela, entre otras cosas porque nosotros fuimos pioneros en una serie de iniciativas y lo que queríamos era revisar un poco, a su modo de ver, cómo ha sido la evolución de esta industria, de este negocio en Venezuela. Sí, bueno, la industria de las telecomunicaciones como nosotros la conocemos se inicia a finales del siglo XIX. Una historia muy breve, arrancó con las redes de telegrafía que reconstruyó el gobierno de Guzmán Blanco después de la Guerra Federal. Arrancó en el año 1881, la primera empresa en entrar en Venezuela fue una empresa neoyorquina. Después los ingleses tuvieron mucha influencia y entraron a partir de 1890, que la empresa fue la Electrical Appliance Telephone Company. Esa empresa estuvo operando en Venezuela hasta 1920, cuando nace la CanTV. La CanTV nace en 1937 y empieza a comprar una cantidad de empresas inglesas. De hecho, CanTV en su comienzo, incluso cuando yo entré antes de ser ingeniero y me formé como aprendiz, tenía mucha influencia de la escuela inglesa de telecomunicaciones. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Pues yo sé que usted está allí desde que literalmente comenzó sin ni siquiera haberse graduado, todavía ya estaba trabajando en CanTV, ¿no? Que había una empresa que tenía una cultura y de hecho la CanTV, la que yo entro, en la que yo trabajo, cuando comienzo la organiza o la reestructura dentro de toda la historia, porque CanTV pasó por ser privada, el gobierno de Pérez Jiménez la nacionaliza, la estructura el gobierno de Caldera y es lo que crea la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela que hoy conocemos, y tuvo un primer presidente que es uno de los mejores presidentes que tuvo la CanTV, que fue Andrés Sucre. El gobierno de Betancur es el que organiza los planes de telecomunicaciones y de hecho en el año 58 él crea la famosa OPD, que es la Oficina de Planificación del Sector. De ahí salieron gente tan brillante en su momento como Hernán Pérez Belisario, que trabajaron en ese sector. Luego el primer plan de expansión que tiene Venezuela realmente fuerte se hace en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es el famoso plan de expansión de planta, y es ahí incluso donde yo entro a trabajar. Se configura el diseño de una plataforma completa para estructurar la red de telecomunicaciones de Venezuela. En ese momento fuimos de los primeros países en tener lo que se llamaban centrales analógicas de control común. Ese plan que venía ejecutándose se interrumpe en el año 81 con el conflicto de los ingenieros en el gobierno de Nerio Neri Mago. Eso de hecho me tocó a mí vivirlo porque yo estoy en CanTV desde el año 75. Eso paraliza el desarrollo de la CanTV. Luego la CanTV adquiere o se involucra en el gobierno de Lucinchi en el famoso plan del 1.000.000 de líneas, pero venía con problemas de mucha expansión, falta de planificación. Sin embargo, el Estado adquiere o replantea todo su proyecto de telecomunicaciones cuando el negocio era telefonía fija. En el gobierno de Pérez se hace un intento de verdad de los más importantes en el segundo gobierno por modernizar el sector, se reestructura. Se crea como condición privatizar la CanTV. Yo de hecho trabajé en los anexos técnicos del contrato de concesión, incluso te diría que ha sido de los procesos más transparentes que tuvo Venezuela en su momento, porque cuando aquí se hizo el concurso para buscar un operador, una empresa como Telefónica de España en aquel momento quedó descalificada para operar CanTV por criterios técnicos. La CanTV se reestructura, se abre el sector, se crea la primera subasta y Venezuela fue de los primeros países en tener un servicio móvil como tal, que es cuando se hace la subasta de la antigua Telcel celular. Bueno, pero qué interesante que nosotros hemos tenido toda esa actividad pionera en tantos aspectos de la telefonía, en tecnología de telefonía y además incluso en planes, como esos planes de cobro, etcétera, de facturación, que fueron también prácticamente hechos en Venezuela, ¿no? De hecho, yo se lo comentaba a mis alumnos de posgrado, el invento del prepago se hizo en Venezuela, el prepago móvil, y lo inventa Telcel celular. ¿Y cómo surge eso?
Una característica que tenía el negocio en Venezuela, que también es un invento de nosotros, es que el teléfono móvil en todas partes del mundo trabaja bajo el concepto del que el móvil paga por llamar y recibir. En Venezuela, por temas tecnológicos en ese momento, no teníamos la disponibilidad de cobrarle a un operador, un usuario móvil, porque el servicio lo tenía en ese momento CanTV, por recibir las llamadas, porque había que tener el detalle de la llamada que estaba recibiendo. Así que se crea como que un servicio donde tú llamas a un código que era sumamente caro en su momento. Como eso está ocurriendo así, el señor Osvaldo Cisneros como que identifica, mira, aquí hay una oportunidad de masificar esto porque nosotros podemos darle a la gente la posibilidad de que tenga un servicio prepago sin estar residenciado en tarjeta de crédito en cuenta, y empiezan a trabajar, y la ingeniería que estaba en ese momento en Telcel, de hecho el papá de esa criatura es Gustavo Reyes, que hoy es en día el gerente de innovación de Telefónica, Sí. implementan un modelo que no lo había en otra parte. Y crean esa estructura de tener un PIN donde tú cargas un saldo a tu número de teléfono y se lanza en el año 94. Ese año Telcel despegó y estuvo liderizando el negocio de la telefonía móvil por muchos años gracias al prepago. Eso fue un invento que se hizo en Venezuela. O sea que nosotros, gracias a todo lo que fue el desarrollo de la tecnología de telefonía en Venezuela, hemos logrado tener también un personal, un recurso humano de ingeniería en esta área industrial muy importante, ¿no? Sí, de hecho nosotros hemos tenido personas que han tenido importantes logros, incluso fuera del mercado nacional. Yo recuerdo en el año que a mí me tocó trabajar en Ecuador. Yo en Ecuador estuve como vicepresidente de una empresa que estaba en proceso similar al que había vivido CanTV, y a nosotros nos echaban broma en Ecuador porque todos los ejecutivos que estábamos trabajando en las distintas operadoras éramos del grupo venezolano. Mucho del proceso que se repitió en Perú, sobre todo ahorita que Perú pareciera ser una escuela, fue copiado de lo que se hizo aquí en la época del año 90 con la reestructuración del sector. De hecho, nosotros fuimos pioneros en la forma de cómo reestructurar. Nosotros adaptamos incluso el modelo de apertura que se hizo en el Reino Unido a un proceso que bueno, dio muchos resultados, porque Venezuela estuvo liderizando el sector de las telecomunicaciones, al menos en América Latina, en América del Sur, hasta el comienzo del 2000, porque incluso Brasil es ahora que empieza a tener logros importantes, cuando ya nosotros en el 2000 teníamos el 100% de la penetración móvil, fuimos el primer país en el mundo en haber alcanzado esa cifra. O sea que si quisiéramos nosotros, si se tomaran decisiones políticas en función de eso, nosotros podríamos perfectamente retomar ese liderazgo. Sí, evidentemente, y sobre todo en la condición actual que tiene el sector de las telecomunicaciones, porque de los cambios que ha vivido el sector, el negocio ya no es telefonía fija como fue en el año 90. Claro. El negocio está orientado a la movilidad y después está orientado a todo lo que tiene que ver con los servicios de banda ancha. Entonces la banda ancha es como que el corazón de esto. Y la banda ancha tiene la característica de generar todo un ecosistema de aplicaciones, contenido y desarrollo de software. Eso, de hecho, uno de los gobiernos que ha tenido eso muy claro ha sido el gobierno colombiano, con el programa Vive Digital, que nosotros ya para la época de la campaña Capriles habíamos esquematizado un proyecto con mucha más envergadura que el gobierno de Diego Molano, el ministro Diego Molano durante el gobierno de Santos había ejecutado, pero sí. Porque es que ahorita las telecomunicaciones están más ligadas al tema de la innovación, a la programación. Entonces, en Venezuela lo que sí está muy demostrado es que nuestros muchachos en las distintas facultades de ingeniería son muy buenos en temas de software. Eso sin duda. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar, pues esto está interesantísimo. Y por cierto, tenemos que decir que eso de banda ancha sería todo un otro tema, ¿no? Él es un experto en banda ancha, es asesor en temas de banda ancha en importantes compañías. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias al señor Fidel Salgueiro por habernos acompañado en esta ocasión. Vamos a la pausa y volvemos.